Existe un instante, un parpadeo en la vasta cronología de una vida que puede fracturar una imagen cincelada con décadas de esfuerzo, risas y éxito. Un microsegundo en el que la máscara se desgarra, revelando no la verdad oculta, sino la cruda humanidad que se esforzó por ocultar. Para Will Smith, ese instante llegó bajo el fulgor inclemente de los focos de Hollywood en la noche más importante de su carrera, cuando un acto impulsivo o una bofetada resonante no solo sacudió a la industria, sino que reverberó en el alma de millones, obligándonos a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el príncipe de Bel-Air, el héroe de acción, el patriarca impecable. Aquella noche no fue solo un escándalo, fue un sismo, una grieta que expuso las profundidades de una presión insoportable, de expectativas asfixiantes, y de una batalla interna que hasta entonces había permanecido oculta tras su sonrisa radiante. Fue aquel momento en que el mito se encontró con el hombre y el encuentro fue brutal, público y absolutamente devastador. La bofetada no fue el inicio, sino la culminación explosiva de una narrativa silenciosa, una historia de sacrificios de perfección impuesta y de un agotamiento que pocos podían percibir. ¿Qué se rompió realmente en ese escenario? ¿Y qué se reveló sobre el precio de la fama y la autenticidad en un mundo que idolatra a sus estrellas hasta que se atreven a ser falibles? La respuesta es tan compleja y dolorosa como la cicatriz que dejó en su legado. Fue el punto de no retorno, el catalizador de una caída libre moral y profesional, que nadie, ni siquiera él, pudo haber anticipado, y que lo forzó a confrontar no solo al público, sino a sí mismo en el espejo más cruel, el de la opinión global. Aquella noche el mundo no solo vio una agresión, presenció la implosión de un icono, el colapso de una fachada que había sostenido con una fuerza sobrehumana durante años, bajo el peso de una perfección autoimpuesta, y las implacables demandas de un público voraz. La bofetada fue el estallido de una tensión acumulada, de un alma en ebullición, de una lucha silenciosa por mantener una imagen que en el fondo ya estaba resquebrajada. Y en ese eco se manifestó no solo el escándalo, sino la trágica verdad de un hombre que en su desesperación perdió el control de la narrativa de su propia vida, dejando una mancha imborrable en el lienzo de su ilustre carrera. Un acto que redefinió en un instante décadas de éxito inmaculado. La grieta se había abierto y lo que se derramó fue mucho más que ira. Fue la esencia de una lucha humana universal por la autenticidad en el ojo público. Era el comienzo de un escrutinio sin precedentes, el fin de una era y el inicio de una introspección forzada, no solo para Will Smith, sino para todos aquellos que alguna vez creyeron en la inquebrantable armadura de la celebridad. La bofetada fue, en esencia, un grito, un lamento desesperado de un hombre que se sintió acorralado, expuesto, y que reaccionó de la única manera que su dolor le permitió en ese momento de vulnerabilidad extrema. Es la historia de cómo la presión puede transformar a un príncipe en un paria, y cómo una sola decisión puede reescribir la biografía de una leyenda. Un momento que marcó un antes y un después, no solo en su vida, sino en la percepción de cómo la sociedad aborda a sus ídolos caídos. Y así la historia de Will Smith, el intachable, el carismático, el invencible, tomó un giro oscuro e impredecible, revelando las sombras que siempre acecharon detrás de su deslumbrante luz. Fue el momento en que el mito se desmoronó, y el hombre quedó expuesto, vulnerable, y por primera vez en mucho tiempo, terriblemente real. Una bofetada que no solo impactó un rostro, sino que resonó en el alma de un imperio. Era la noche de los Oscar, una noche que prometía la consagración pero entregó la crucifixión. Y así el mundo observó cómo el príncipe, el héroe, el ídolo se convertía en el villano de su propia tragedia, arrastrando consigo no solo su reputación, sino la inocencia de una era. La caída había comenzado, y el precipicio era más profundo de lo que nadie imaginaba. Esto no es solo la historia de un incidente, sino la disección de una vida que bajo el microscopio de la fama reveló sus imperfecciones más dolorosas. Una historia sobre el precio de la perfección y la fragilidad del control. Un relato que nos invita a mirar más allá del titular hacia el corazón de un hombre que, como Ícaro, voló demasiado cerca del sol y cuyas alas en un instante se derritieron. Una bofetada que para bien o para mal redefinió a Will Smith para siempre.
El acto fue el epílogo de una tensión acumulada, una bomba de tiempo personal, que finalmente explotó en el escenario más grande del mundo. Una bofetada que no solo resonó en el Dolby Theatre, sino que se escuchó en cada rincón del planeta, destrozando la imagen de un hombre que había construido su legado sobre la sonrisa, el encanto y la impecabilidad. Fue el momento en que la narrativa de un héroe se desmoronó, revelando las complejas y a menudo dolorosas verdades que se esconden detrás de las cortinas de la fama. La bofetada fue la punta del iceberg, la manifestación visible de un torbellino interno que había estado gestándose durante años, una tormenta perfecta de presiones personales, profesionales y mediáticas que finalmente encontró su válvula de escape en un acto de agresión pública. Fue la prueba de que incluso los pilares más fuertes pueden tambalearse y que la búsqueda de la perfección puede llevar a la autodestrucción. Una bofetada que no solo hirió a otro, sino que infligió una herida profunda en el alma del propio Will Smith, una herida que sigue supurando en el consciente colectivo y en su propia psique. Es la historia de cómo un instante puede eclipsar una vida entera, y cómo la caída de un ídolo puede revelar las verdades más oscuras sobre la naturaleza humana y la insaciable sed de espectáculo. La bofetada fue el fin de una era, el adiós a la inocencia, y el nacimiento de una leyenda marcada, un recordatorio sombrío de que incluso los príncipes más queridos pueden caer de su pedestal, y que el camino de regreso es largo, arduo, y está plagado de sombras. Es la prueba de que el precio de la fama es a menudo la propia alma, y en ese eco la pregunta persiste. ¿Fue un acto de amor o un grito de auxilio? ¿Una defensa o una rendición? La verdad, como siempre, es mucho más compleja y mucho más dolorosa de lo que cualquier titular podría capturar. Una bofetada que en su brutalidad nos obligó a mirar más allá de la superficie, hacia el abismo de la condición humana. Un instante que lo cambió todo. Un antes y un después. Un hombre, una decisión y las reverberaciones eternas de un acto impulsivo que lo redefinió para siempre. La bofetada fue la ruptura, el punto de quiebre, donde la perfección se encontró con la falibilidad, y el mundo entero fue testigo de la fractura. No fue solo un incidente aislado, sino el clímax de una vida vivida bajo el microscopio. Una vida donde cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa estaba calculada para proyectar una imagen inquebrantable de éxito, felicidad y control. Pero detrás de esa fachada pulcra, detrás de los éxitos de taquilla y los premios, se gestaba una tormenta, una presión interna que pocos podían discernir. Will Smith, el hijo de West Philadelphia, creció en un hogar donde la disciplina y la excelencia eran mandatos. De su padre Willard Carroll Smith Sr., un hombre que le enseñó a ser fuerte y a nunca rendirse, heredó una ética de trabajo implacable. De su madre Caroline Bright, la dulzura y la inteligencia, pero también de alguna manera la necesidad de complacer, de ser el mejor, de evitar a toda costa el fracaso. Su infancia no estuvo exenta de desafíos, pero fue su habilidad para transformar el dolor en humor y la adversidad en oportunidad lo que lo catapultó a la fama. Desde los días de The Fresh Prince of Bel-Air, donde su carisma natural y su habilidad para la comedia lo convirtieron en un fenómeno cultural, hasta su transición sin fisuras al cine, Smith se erigió como un arquetipo del sueño americano. Era el tipo de estrella que podías llevar a casa para cenar, el héroe que siempre salvaba el día, el padre de familia devoto. Películas como Independence Day, Men in Black y Bad Boys lo consolidaron como una fuerza imparable en Hollywood, un actor capaz de llevar una película por sí solo, un nombre sinónimo de éxito global. Pero no era solo el éxito comercial lo que lo definía. Smith también buscaba el reconocimiento artístico con actuaciones aclamadas en dramas como Ali, donde interpretó al legendario boxeador Muhammad Ali, y The Pursuit of Happiness, junto a su hijo Jaden. Estas películas no solo le valieron nominaciones al Oscar, sino que también solidificaron su imagen como un actor serio capaz de profundidad y matices. Su carrera parecía una ascensión constante, una prueba viviente de que con talento, trabajo duro y una sonrisa contagiosa, todo era posible. Se convirtió en un símbolo de lo que significaba ser una celebridad en el siglo XXI, accesible e inspirador,
y sobre todo intachable. Su matrimonio con Jada Pinkett Smith y la crianza de sus hijos Jaden y Willow se presentaron como un pilar de estabilidad y modernidad. Eran la pareja de poder de Hollywood, una familia que parecía tenerlo todo desde el éxito profesional hasta una vida personal envidiable, siempre bajo el mantra de la libertad y la honestidad radical que Jada a menudo predicaba. Esta imagen cuidadosamente cultivada de una familia perfecta, de un hombre sin fisuras, era tanto su mayor activo como su más pesada carga. Era el hombre que incluso en los momentos más difíciles parecía tener todas las respuestas, el que siempre sonreía, el que nunca perdía la compostura. Se convirtió en un faro de positividad, una marca global construida sobre la premisa de la perfección. Pero la perfección, como bien sabemos, es una ilusión frágil. Y detrás de cada sonrisa radiante, a menudo se esconde una batalla silenciosa. La vida bajo el escrutinio público era un delicado equilibrio, una danza constante entre la autenticidad y la expectativa, donde cada paso en falso podía ser magnificado y analizado hasta el infinito. Y así el príncipe de Bel-Air, el héroe de acción. El patriarca impecable se convirtió en el arquitecto de su propia jaula dorada, prisionero de la imagen que él mismo había ayudado a construir, una imagen que con el tiempo se volvería insostenible. La presión de mantener esa fachada de ser el Will Smith que el mundo esperaba era una fuerza corrosiva, lenta pero implacable, que poco a poco iba minando los cimientos de su ser. Los susurros comenzaron años antes. Rumores sobre la naturaleza de su matrimonio con Jada Pinkett Smith, la infame Red Table Talk, donde Jada reveló su enredo con el cantante August Alsina. Todo ello, aunque minimizado por la pareja como un viaje de crecimiento, añadió capas de complejidad a su imagen pública. La noción de un matrimonio abierto o no convencional desafió la percepción tradicional de Will como el esposo y padre perfecto. El público, acostumbrado a su impecabilidad, no sabía cómo procesar estas revelaciones. Él, por su parte, se esforzó por mantener la compostura, por presentar una imagen de madurez y comprensión, incluso cuando su propio dolor era palpable. La frase de Jada, "No es un cuento de hadas", resonó con una verdad incómoda, sugiriendo que detrás de las sonrisas de Hollywood había una realidad mucho más compleja y a menudo dolorosa. La tensión era palpable, una cuerda estirada al máximo esperando el momento de romperse. Y ese momento llegó el 27 de marzo de 2022, en la 94ª edición de los premios de la Academia. La noche prometía ser una celebración, el posible culmen de su carrera con la nominación al Oscar por su papel en King Richard. La atmósfera era festiva, pero bajo la superficie la presión burbujeaba. Chris Rock, el presentador de la ceremonia, subió al escenario y en un momento de ligereza aparente, lanzó una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, haciendo referencia a G.I. Don't Say Jane. 2. La audiencia rió. Will Smith rió. Pero la risa de Jada fue forzada, casi inexistente. Su expresión, una mezcla de incomodidad y resignación, no pasó desapercibida. En ese instante, algo se quebró dentro de Will. Quizás fue la gota que colmó el vaso, la humillación pública de su esposa que padecía alopecia, el recordatorio de las batallas personales que enfrentaban en privado. Se levantó de su asiento con una determinación inquietante y caminó hacia el escenario. El mundo contuvo el aliento sin saber si era parte de una broma o si algo más oscuro se estaba gestando. Y entonces sucedió. Una bofetada seca resonante que impactó el rostro de Chris Rock. El sonido se propagó por el Dolby Theater y luego un silencio atronador. El shock era palpable. Rock, visiblemente aturdido, intentó recuperar la compostura. Smith regresó a su asiento, pero el incidente no había terminado. Desde su asiento, con una furia contenida pero innegable, gritó: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca». La frase, repetida 2 veces con una intensidad escalofriante, dejó claro que aquello no era un sketch. Era real. Era crudo. Era el fin de la impecabilidad.
Minutos después, en un giro casi surrealista, Will Smith ganó el Oscar a Mejor Actor. Subió al escenario entre lágrimas con un discurso confuso y emotivo, intentando justificar su acto como una manifestación del amor y la necesidad de proteger a su familia. Las palabras se sintieron huecas el momento empañado. La celebración se convirtió en controversia, el triunfo en tragedia. La bofetada no solo impactó a Chris Rock, destrozó la imagen de un hombre que había construido su carrera sobre la sonrisa y la amabilidad. Fue el pico de su carrera y a la vez el precipicio. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le prohibió asistir a los Oscar y a cualquier evento relacionado durante 10 años. Proyectos cinematográficos en los que estaba involucrado fueron puestos en pausa o cancelados. La opinión pública se polarizó, algunos lo defendían como un esposo protector, otros lo condenaban como un agresor impulsivo. La bofetada se convirtió en un meme, en un tema de debate global, una mancha imborrable en su legado. El príncipe había caído, y la caída fue dolorosa y pública. Detrás de los titulares y los memes, la verdad era mucho más intrincada y dolorosa. Las fuentes cercanas a la familia Smith revelaron una presión interna insoportable. El matrimonio de Will y Jada, a pesar de las apariencias de fortaleza y honestidad radical, estaba bajo una tensión constante. La revelación del enredo de Jada con August Alsina había sido un golpe devastador para Will, un hombre que, según algunos informes, se sentía humillado y traicionado, pero que se esforzó por mantener la fachada de una relación moderna y comprensiva. El Red Table Talk no fue solo una conversación, fue una estrategia de control de daños que irónicamente expuso aún más las vulnerabilidades de la pareja. Will Smith, el hombre que había evitado la controversia durante toda su carrera, se encontró de repente en el ojo del huracán mediático. Su imagen de chico bueno se desmoronó, revelando las grietas de una psique bajo una presión inmensa. En entrevistas posteriores, el propio Smith admitió haber estado lidiando con problemas personales y una rabia reprimida que había estado gestándose durante años. Fue una noche horrible, como si hubiera perdido el control de mí mismo, confesó en un video de disculpa. Las lágrimas que derramó en su discurso de aceptación del Oscar no eran solo de alegría, eran de una profunda angustia de un hombre que en ese momento se dio cuenta de que había cruzado una línea que había traicionado los principios que tanto había defendido. La bofetada no fue un acto aislado de ira, fue el síntoma de un agotamiento emocional, de una lucha por reconciliar su imagen pública con su realidad privada. La reacción de la industria fue mixta pero predominantemente negativa. Muchos colegas expresaron su decepción y condena, mientras que otros en privado especulaban sobre las presiones invisibles que las estrellas enfrentan. Denzel Washington, uno de los pocos que se acercó a Smith esa noche, le ofreció palabras de sabiduría. En tus momentos más altos, ten cuidado porque ahí es cuando el diablo viene por ti. Estas palabras resonaron con una verdad oscura, sugiriendo que el éxito, la fama y la búsqueda de la perfección pueden ser un camino peligroso lleno de trampas ocultas. La bofetada de Will Smith no fue solo un escándalo, fue un espejo que reflejó las complejidades de la condición humana, las expectativas irrazonables que imponemos a nuestros ídolos, y el costo devastador de vivir una vida bajo el escrutinio constante. Fue el momento en que el hombre detrás del mito se hizo dolorosamente visible, un recordatorio de que incluso los más grandes entre nosotros son en última instancia solo seres humanos, propensos a errores, a la ira y a la desesperación. Y en ese acto impulsivo se reveló una verdad incómoda, que la perfección es una ilusión, y la autenticidad a menudo es un camino solitario y doloroso. ¿Cómo se recordará a Will Smith en el futuro? ¿Será el príncipe de Bel-Air, el héroe de acción de los 92,000, el actor dramático galardonado? ¿O será para siempre el hombre que en la noche de su mayor triunfo se derrumbó en el escenario mundial? Su legado es ahora un tapiz complejo tejido con hilos de brillantez y de controversia, de risas y de lágrimas, de inspiración y de desilusión. La bofetada se ha convertido en un punto de inflexión, una marca indeleble que divide su carrera en un antes y un después.
ha forzado una reevaluación de su persona pública, de su matrimonio, de su ética de trabajo y de su propia humanidad. La imagen del hombre intachable se ha desvanecido, reemplazada por la de un individuo falible, complejo, que lucha con sus propios demonios al igual que cualquier otro ser humano. Este incidente ha provocado una conversación global sobre la salud mental de las celebridades, la presión de la fama, los límites del humor y la responsabilidad de los actos. Ha puesto en tela de juicio la cultura de la cancelación y ha abierto un diálogo sobre la redención y el perdón en la era digital. La bofetada no solo fue un evento, fue un catalizador, un detonante que expuso las profundidades de la psique de un hombre y las complejidades de una sociedad que ama construir a sus ídolos solo para verlos caer. La pregunta que persiste en el aire sin una respuesta definitiva es si Will Smith podrá alguna vez recuperar el brillo de su estrella o si esta cicatriz lo acompañará para siempre, una marca permanente de su caída. ¿Fue aquella bofetada el final de un príncipe o el doloroso nacimiento de un hombre que por fin se atrevió a ser imperfecto? El silencio que siguió a la bofetada, ese silencio de 1000 segundos, que se sintió como una eternidad, sigue resonando. No es el silencio del olvido, sino el eco de una verdad incómoda, de una fragilidad expuesta bajo la luz más cruda. La historia de Will Smith, el intachable, el carismático, el invencible, ahora lleva consigo el peso de ese instante, la sombra de una decisión que lo cambió todo. Su sonrisa, antes un símbolo de alegría desbordante, ahora parece portar una melancolía, una sabiduría ganada a un precio incalculable. La bofetada no fue solo un acto de agresión. Fue un grito ahogado de un alma en conflicto, una manifestación de la presión insoportable de mantener una fachada de perfección en un mundo que devora a sus ídolos. Es la historia de cómo un hombre en un momento de debilidad humana se convirtió en un espejo para todos nosotros, reflejando nuestras propias imperfecciones, nuestras propias batallas internas. Y al final lo que queda no es solo el escándalo, sino la pregunta persistente. ¿Qué se esconde realmente detrás de las luces de Hollywood? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por la ilusión de la perfección? La historia de Will Smith es un sombrío recordatorio de que incluso los príncipes caen, y que el camino de regreso es largo, solitario, y está plagado de sombras, un viaje hacia la redención que quizás nunca culmine por completo. La bofetada, un instante de caos, dejó una marca eterna, una herida abierta en el alma de una leyenda, un enigma que el tiempo quizás nunca logre sanar por completo. Y así el eco de aquel golpe seguirá resonando, una advertencia, una tragedia, un misterio sin resolver en el corazón de la fama.